Pues lo primero quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañan, que nos dediquen una parte de su tiempo y también que por el interés hacia la actividad que vamos a desarrollar. Habrán visto que en el ciclo de conferencias, que el cartel aparece ciclo de conferencias cuando en realidad solamente es una conferencia, pero sí que hay otra prevista, otra comprometida, es para otoño. Sabemos la temática, pero aún no están cerrados los ponentes. Y debido a esa continuidad es por lo que hemos anunciado esta como una mesa redonda. La actividad que tiene lugar esta tarde es la primera de la Cátedra de Estudios Leoneses en colaboración con las asociaciones de Camino de Santiago, y para los que no conozcan la cátedra, esta nació en el año 2017 y comenzó a funcionar en el primer trimestre del siglo XVIII. Se trata de una cátedra institucional de la Universidad de León que depende del Vicerrectorado de Igualdad, Protección Social e Inclusión, y a cuyo frente está doña Raquel Domínguez Fernández. Y el respaldo económico de esta cátedra proviene de la Junta de Castilla y León. El objetivo de la cátedra, tal y como recogen en sus estatutos y resumiendo, es el análisis, la investigación y la difusión de los aspectos específicos de la cultura en el ámbito leonés desde todos los puntos de vista que se estimen relevantes. Son muchas y variadas las actividades que venimos desarrollando y que pueden consultar en nuestra página web, que es www.cl.unileon.es, donde recogemos y visibilizamos los vestigios que aún nos quedan de la lengua y de la cultura, en el más amplio sentido del término, del antiguo territorio del Reino de León, esto es, de las actuales provincias de León, de Zamora y de Salamanca. En este sentido, estamos abiertos a todas las propuestas que nos lleguen. Las iniciativas son estudiadas por el Consejo Asesor y siempre procuramos buscar un encaje. Entre las múltiples actividades que realizamos están los cursos de verano, en los que siempre buscamos hacer una oferta multidisciplinar. Este año también vamos a organizar otros dos, extensión universitaria, uno relacionado con experiencias y propuestas en las aulas de temática leonesa, y el otro en el que profesionales en el campo de la recogida de nuestro patrimonio nos ilustrarán con su metodología. Se trata de un campo en el que se exige una estricta formación y muchas horas para discriminar y dar forma a unos datos que deben de tener una proyección científica. Tenemos abierto en este momento un concurso de toponimia con dos vertientes, una puramente de recogida y otra de estudio de ese patrimonio inmaterial que en este momento es muy frágil. Los cambios en el paisaje ya nos hicieron olvidar muchos topónimos y otros están en total desuso porque los parajes ya no tienen actualmente la utilidad que antes tenían. También cada día utilizamos nuestras redes sociales, Instagram y X, para poner en valor y recordar palabras que en algún momento de nuestra vida hemos utilizado y que ahora tenemos arrinconadas. Asimismo, en las redes colgamos los martes un poema en leonés y los viernes un vídeo, donde personas del antiguo territorio del Reino de León cuentan sus experiencias de vida. Muchos de ellos lo hacen en leonés. Pero además de lo señalado, encontrarán en nuestra web una serie de portales o de pestañas cuyo contenido procuramos mantener actualizado. Memoria oral, bibliografía del Reino de León o materiales didácticos. Tenemos en construcción también un portal de memoria gráfica que aún está abierto, en el que recogemos todas las fotografías antiguas que nos aportan. En cada una de ellas aparece el nombre de la persona que nos la facilitó, que seguirá siendo el propietario intelectual de la misma, y nosotros solamente seremos medios difusores. El portal de memoria oral es un gran repositorio de entrevistas y grabaciones, tanto audiovisuales como únicamente sonoras, en las que se encuentran alojados un gran número de vídeos y de romances que son la fuente de alimentación de nuestras redes sociales. Lo que nos trae esta tarde a este salón del Conde de Luna es el Camino de Santiago, uno de los muchos que recorrieron los peregrinos que iban a visitar al apóstol. Pero no olvidemos que el camino tenía otros usos. Por él circulaban comerciantes, trabajadores temporeros, vagabundos o pobres, o viajeros. Hace muchos años que se realizan estudios sobre el camino francés desde múltiples perspectivas, pero no por ello es un tema de investigación agotado, al contrario. Cada vez puede enriquecerse más desde una mirada interdisciplinar, como la que hoy traemos aquí. Muchas gracias al doctor Cortizo
y a la doctora del Río y a doña Amelia García Portillo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación del Camino de Santiago, por participar en esta mesa redonda. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, ¿se me oye o prefieren que use micro? Micro. Vale. ¿Ahora? Sí, ahora sí se oye, ¿verdad? Vale. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. En primer lugar, agradecer a la Cátedra de Estudios Leoneses que en colaboración con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago haya organizado esta conferencia y agradecerle también que me haya propuesto para participar en la misma. Esta mesa redonda o conferencia que hemos titulado El Camino de Santiago, distintas miradas, distintos lenguajes. Y en ese sentido, lo primero que nos podríamos preguntar es ¿por qué hemos decidido ponerle este título a esta charla? Y si tuviéramos, o en mi opinión, si tuviéramos que utilizar una única palabra para definir lo que es el Camino de Santiago a su paso por la provincia de León, en mi opinión, esa palabra es, desde luego, diversidad. Porque el Camino de Santiago lo podemos hacer, ver, analizar, estudiar, como ha dicho María José, desde muy diferentes perspectivas, desde muy diferentes miradas. Entre las muchas que existen, tres, o las tres de las que vamos a hablar en este rato. Desde una mirada de la biología vegetal, estudiando el paisaje vegetal que tenemos en el camino, que es lo que yo les voy a contar en este ratito. A continuación, el profesor Cortizo les hablará desde la perspectiva geográfica, analizando la población. Y finalmente, Amelia les hablará desde el punto de vista asociativo. Por tanto, volviendo a la diversidad, precisamente por eso es en nuestro Camino de Santiago, que pasa por la provincia de León, enormemente diverso. Y por ese motivo, al menos en lo que yo les voy a comentar, y así también creo que lo hará el profesor Cortizo, nos vamos a centrar en un transecto de ese Camino de Santiago a su paso por nuestra provincia, que son aproximadamente 30 kilómetros que comprenden desde Astorga hasta la Cruz del Ferro, en el Alto de Foncebadón. 30 kilómetros en los que pasamos de una altitud de aproximadamente 870 metros en Astorga hasta 1500 metros en la Cruz del Ferro, solamente en 30 kilómetros. Y eso, desde la perspectiva botánica, es importantísimo. Y desde luego, en este pequeño transecto, desde un punto de vista botánico, estamos hablando de un espacio enormemente rico, enormemente diverso, desde un punto de vista tanto de la flora como de la vegetación. Y esta biodiversidad altísima, importantísima, está relacionada fundamentalmente con dos cuestiones que al fin y al cabo se repiten a lo largo de todo el mundo, porque los dos factores, los dos elementos fundamentales que determinan que tengamos un tipo de flora o un tipo de vegetación son dos, que son el suelo y el clima. Suelo y clima son, así de sencillo, los dos factores que tenemos que tener en cuenta para saber qué tipo de flora o qué tipo de vegetación tenemos en un territorio. Y sobre todo, en este transecto de los que les voy a hablar, lo que marca la diferencia es el clima. Lo que tenemos ahora en la imagen es un mapa donde están representados los dos tipos de clima que tenemos o que podemos ver en este transecto, que además coinciden con los dos tipos de clima que tenemos en España, que son dos, el Mediterráneo y el templado. El Mediterráneo aparece representado en este mapa en color amarillo. Aquí tenemos Astorga y aquí tenemos la Cruz del Ferro. Amarillo, Mediterráneo; azul, templado.
Bien, ¿y cómo diferenciamos si estamos en un Mediterráneo o en un templado? Bueno, pues es muy sencillo. La diferencia fundamental radica en que en el clima mediterráneo vamos a tener lo que denominamos sequía estival y en el clima templado no tenemos sequía estival. ¿Y qué es esto de la sequía estival? Pues si tuviéramos que traducir eso matemáticamente a algo objetivo, que veamos, es tan sencillo como que si tenemos clima mediterráneo, se tiene que cumplir esto que les pongo aquí. Al menos 2 meses consecutivos de verano, el valor de la precipitación de esos 2 meses ha de ser inferior al de la temperatura de esos meses multiplicada por 2. Eso para que sea mediterráneo. Si no se cumple eso, no es mediterráneo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos ahora en la imagen los datos de Astorga, nuestro punto de inicio en este pequeño transecto de nuestro camino en la provincia de León. Tenemos datos de la precipitación de julio y agosto, 19 y 22, datos de la temperatura de julio y agosto, 19,8, 19,4. Si hacemos esa simple operación matemática, pues desde luego 19 y 22 es inferior a 19,8 por 2 y 19,4 por 2. Sencillo, se cumple 2 meses consecutivos, importantísimo que sean consecutivos, pueden ser, como es el caso, julio y agosto o junio y julio. Si se cumple eso, clima mediterráneo. Astorga en amarillo. Si Astorga estuviera en azul, algo estamos haciendo mal. O el mapa está mal hecho, o estos cálculos están mal hechos. ¿Qué pasa en lo templado? Ponemos como ejemplo Piedrafita. Cierto es que Piedrafita no entra en este pequeño transecto, pero podemos extrapolar esta explicación a todo lo que tenemos en azul, prácticamente desde Rabanal del Camino, en este transecto que estamos explicando, hasta la Cruz de Ferro. Tenemos lo mismo, datos de precipitación, julio y agosto, datos de temperatura, julio y agosto. Repetimos la operación matemática y aquí 46 y 54 no es inferior a 15,2 y 15,9 por 2. Por tanto, no existe sequía estival. Por tanto, Piedrafita, lo mismo que Cruz de Ferro, lo mismo que Rabanal de Camino, lo mismo que Fuencebadón, tienen clima templado. Y esto es importantísimo, porque dependiendo de que tengamos clima templado o clima mediterráneo, vamos a tener unos determinados tipos de flora o unos determinados tipos de vegetación. Pero es que además, estos grandes tipos climáticos los podemos matizar con lo que nosotros llamamos pisos bioclimáticos, que es el mapa que tenemos en la imagen. Es verdad que hay algunos colores que no se aprecian bien, pero bueno, en cualquier caso sí se ve una gradación, ¿no? Desde los amarillos hasta los verdes. ¿Qué es esto de los pisos bioclimáticos? Bueno, pues como casi podemos deducir de la primera palabra, los pisos bioclimáticos no son más que zonas que podemos establecer dentro de estos 2 grandes tipos de clima en función de la variación de las 2 variables climáticas principales, que son la temperatura y la precipitación. Porque de manera universal se cumple que al ascender en altitud, la temperatura baja y la precipitación sube. Y eso determina que desde los 870 metros de Astorga hasta los 1500 metros en el Alto de Fuencebadón podamos establecer esa zonación, tanto en el mundo mediterráneo como en el templado. Ejemplos. Tenemos 3 puntos, 3 localidades. Astorga, que está aquí, Santa Catalina de Somoza, que está aquí, y El Ganso, que está aquí. Si apreciamos el mapa, los colores son distintos. Todo es mediterráneo, pero Astorga tiene un nombrotipo, que es como se llama, seco. Santa Catalina de Somoza es subhúmedo y El Ganso es húmedo. Si hacemos lo mismo con el templado y ponemos en este caso 2 ejemplos, Rabanal del Camino y Fuencebadón, ¿qué pasa? Rabanal del Camino 1150 metros, húmedo, Fuencebadón 1500, hiperhúmedo. Es decir, se ve en este incremento de altitud
una gradación desde las altitudes más bajas con tipos climáticos más secos hasta las altitudes más elevadas en este transecto con tipos climáticos más húmedos. Y eso, como veremos ahora, determinará variaciones en el paisaje vegetal que podemos observar a lo largo de este año. Incorporamos entonces ya paisaje vegetal, vegetación, y en ese sentido es importante establecer, o creo que es importante establecer una diferencia entre dos tipos principales de vegetación. Una vegetación que llamamos vegetación potencial y otra vegetación que llamamos vegetación real o actual. ¿Qué diferencia hay entre ambas? La vegetación potencial es la vegetación que existe o existiría en un territorio dependiendo de las condiciones edáficas y de las condiciones climáticas si ese territorio no hubiera sido alterado. No hubiera sido alterado ni de forma natural ni antrópica, causado por el hombre. Esa es la vegetación potencial. Pero está claro, porque no tenemos más que salir al campo y verlo, que el paisaje es muy diverso y que no todo no es uniforme, no siempre tenemos bosques. Lo que ocurre es que si esos bosques se alteran, bien sea por causas naturales o de forma antrópica, la vegetación cambia. Y esa vegetación es la que llamamos vegetación real o actual. Ejemplo, aquí tenemos una imagen, no coincide exactamente con este transecto del que estamos hablando, pero bueno, nos sirve igual. Si este territorio donde está realizado esta foto no hubiera sido manejado, no hubiera sido alterado, lo que tendríamos en toda la foto sería esto, que es un bosque, en este caso una medular, pero me da lo mismo. Pero tenemos dos cosas, tenemos un bosque y tenemos esto, que no es un bosque, que es un matorral. Este matorral aparece aquí porque este bosque se ha alterado. ¿Por qué se ha alterado? Pues yo qué sé, porque han hecho un camino y han talado los árboles, porque se ha producido un incendio y muchos árboles se han quemado, porque los han talado o quemado para producir pasto, se abandonaron los pastos y creció el matorral, que es la sucesión natural. La vegetación evoluciona de forma natural. Y si este matorral lo dejamos evolucionar de forma natural y no lo manejamos, no lo volvemos a quemar, no lo volvemos a talar, tendríamos otra vez, o toda la foto sería esto. Una cosa, por tanto, es vegetación potencial, es lo que habría si no estuviera manejado el paisaje, y vegetación real o actual, que es lo que tenemos producto de ese manejo, de esa alteración. Bien, pues, ¿qué tenemos como vegetación potencial en este transecto desde Astorga, aquí, hasta Foncebadón? La vegetación potencial que tenemos es una vegetación forestal, es decir, serían todo bosques. Si no hubiera habido ningún tipo de alteración, lo que tendríamos son bosques. Pero claro, diferentes tipos de bosques. ¿En función de qué? De lo que hemos visto antes. Básicamente del clima, porque el suelo es bastante uniforme en estos territorios. Dependiendo del clima, el bosque varía. Y es lo que tenemos aquí. ¿Cuántos bosques podríamos tener potencialmente en este transecto? Pues, primero, en amarillo, que ahora matizaremos un poco más, los encinares. Los encinares o bosques de encina. La encina, de nombre científico, se llama Quercus rotundifolia. Luego tendríamos, que es el bosque que más domina, con estos tonos rositas, lo que llamamos melojares o rebollares. Los melojares o rebollares son bosques dominados por otro roble, que es pues el roble melojo. Todo esto roso. Y luego tendríamos, además, cuando estamos en los fondos de valle, en arroyos o ríos, el bosque cambia. Y el bosque cambia simple y llanamente porque las condiciones, en este caso, edáficas cambian. Como bien saben, en un fondo de valle tenemos más nivel freático, más cantidad de agua en el suelo. Entonces ya no podemos tener en las orillas de los ríos, no vamos a encontrarnos con encinares, con encinas o con melojos. ¿Con qué nos encontraremos? Con bosques de los que llamamos de ribera,
con choperas, con saucedas, con fresneras, que es en este mapa pues todo lo que tenemos aquí, en esta especie de choricillos que siguen los cursos de agua. Bien, vamos a ver más concretamente estos bosques. Decimos entonces que como bosque, en este Camino de Santiago, nos podemos encontrar con encinares, bosques de cuerpo rotundifolia. ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, si nos fijamos en el mapa, los encinares son lo amarillo, y esto amarillo se corresponde con el amarillo del primer mapa, es decir, con el amarillo con las zonas que tienen sequía estival, por lo tanto, con los territorios que tienen un clima mediterráneo. Además, un clima mediterráneo que tiene un carácter seco subhúmedo, es decir, en este transecto que estamos hablando del camino, estos bosques, cuando los encontramos, serán en esos territorios mediterráneos con menores niveles de precipitación, más secos. Estos bosques de encina, el encinar es el bosque típico mediterráneo que tenemos en España, son bosques dominados por árboles y arbustos de hoja perenne, perennifolia, es decir, que no pierden la hoja durante la estación desfavorable, que es el invierno. Es lo contrario que le pasa pues, al hayedo, a las hayas. Los hayedos son bosques caducifolios, pierden la hoja, no tenemos en invierno hojas en las hayas, sí tenemos hojas en las encinas en invierno. Esa adaptación está directamente relacionada con precisamente por supervivir en estos territorios donde hay sequía estival y donde las precipitaciones no son excesivamente altas. Bueno, pues aquí tenemos una foto del camino con este encinar. Si esto no estuviera alterado, toda esta foto estaría ocupada por un encinar. En estos encinares nos encontramos con muchas especies propias, características de estos bosques. Simplemente por mencionarles algunas, aparte por supuesto de la propia encina, pues tenemos el torbisco, la rubia de nombre científico es Rubia peregrina, un epíteto específico bonito, al menos a mí así me lo parece, porque peregrina precisamente hace referencia a los peregrinos del Camino de Santiago. Más plantas, las jaras, muy frecuentes en estos encinares. Hay muchas especies distintas de jara en estos bosques. Otra planta, al menos a mí así me lo parece, muy bonita, la peonía, también característica de estos encinares. Y una planta de flores amarillas con espinas, lo que pasa que no sé si se aprecia bien, aquí se ve muy bien la espina, una de las espinas que se llama de nombre común abrojo. Esta genistea es propia de estos encinares. Si antes o si hiciéramos un transecto, las etapas anteriores a esta, si estuviéramos en los encinares dentro del Camino de Santiago en la provincia de León, previos a pasar el río Órbigo, tendríamos también encinares, pero no tendríamos en ningún caso esta planta. Habría otras, pero no esta. Esta planta nos caracteriza, nos diferencia estos encinares que están una vez cruzamos el río Órbigo. Es decir, tenemos por supuesto muchos encinares a lo largo del Camino de Santiago en su paso por nuestra provincia de León, pero hay plantas que los diferencian. La encina es la misma, pero esta no la tendríamos en los encinares más que llamamos planileoneses. En estos sí, en aquellos no. Habría otras, por supuesto, en aquellos que no tenemos en estos. Bien. En ese transecto también podríamos encontrarnos, como hemos dicho antes, con otros bosques, que son los que hemos dicho melojares o irregollares. Diferencia entre estos y los anteriores, desde un punto de vista climático, porque desde un punto de vista gráfico, las características son las mismas. Estos pueden ser tanto mediterráneos como templados. Y, importante, tipología relacionada con las precipitaciones. Los encinares eran secos subhúmedos, si, 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 si,
desde subhúmedo hasta hiperhúmedo. El melojo, este roble, necesita mayor nivel de precipitación que la encina. Si no tiene esos determinados niveles de precipitación, no aparecen estos bosques. Eso se traduce también en otra diferencia importante. Los bosques anteriores hemos dicho que eran perennifolios. Las hojas se mantienen permanentemente en la época desfavorable. Estos no, y seguro que lo han visto. Las hojas son marcescentes o semicaducifolios, y en estos las hojas se mantienen en el árbol pero están secas. Digamos que son un intermedio entre el haya, que es caducifolio, y la encina, que es perennifolio. Todos estos, si volvemos a nuestro mapa, todas estas zonas rositas son melojares. ¿Por qué dos tonos distintos? Bueno, porque si profundizáramos un poco más, veríamos que hay diferencias entre los melojares que son mediterráneos y los melojares que son templados. Plantitas que podemos encontrar en estos melojares, muchas también. Aquí tenemos el roble melojo o rebollo, que seguro que lo conocen, con estas hojas onduladas tan características y estas bellotas. Y acompañando este roble melojo, pues tenemos otra genistea. Aquí la tenemos en fruto, ahora les explico por qué, pero esta planta pertenece a la misma familia que la que vimos antes, que al abrojo, y tiene también las mismas flores amarillas, y tiene también espinas, pero esta planta aparece en los melojares, no aparece en los encinares. ¿Por qué? Porque necesita más nivel de precipitación. ¿Y por qué se llama, el nombre científico de esta planta es Gemista falcata? Y falcata porque los frutos semejan una hoz. Por eso se llama del nombre del epíteto específico falcata. En botánica es frecuente, a veces no, pero otras muchas veces sí, los nombres científicos de las plantas nos están dando pistas. En este caso, ¿pista de qué? De cómo es o de que el fruto tiene forma de hoz. Por eso su epíteto es falcata. Más plantas. Bueno, muchas jarillas. Esta también es muy frecuente, el trigo de vacas, esta gramínea que se caracteriza porque tiene las hojitas muy enrolladas, o esta viola. En fin, muchas plantas, distintas. Es verdad que hay algunas que son comunes, pero distintas de los encinares anteriores. Bien, y como decíamos antes, cuando estamos en los fondos de valle, transitando a lo largo de este camino por arroyos y ríos, el paisaje cambia. Ya no tenemos encinares ni melojares, sino que lo que tenemos son los bosques de ribera. Bosques de ribera dominados ¿por qué? Pues por árboles, que también conocen desde luego, como puede ser el chopo, como puede ser el fresno. Fresnos, estos que dependiendo otra vez de que estemos en un territorio con clima mediterráneo o con clima templado, la especie cambia. Este es el fresno de hoja estrecha, el fresno mediterráneo. Si estuviéramos en un bosque de ribera en la parte templada, el fresno es otro. Es un fresno, se llama de nombre científico Fraxinus excelsior. Excelsior porque tiene la hoja mucho más grande que la del fresno de hoja estrecha. Y luego también son muy importantes los sauces. Son muchas y muy diversas las especies de sauces que nos podemos encontrar a lo largo de este camino en estos fondos de valle. Bien. Pero otro paisaje muy importante también en el camino, los matorrales. Estos matorrales proceden de la alteración, de la degradación de cualquiera de los tipos de bosques que hemos visto antes. Que el bosque se tala, se quema, se altera, sea cual fuere la causa, repito, bien sea natural o bien sea antrópica, aparecen matorrales, muy diversos también, los matorrales, que podemos encontrarnos solamente en este transecto del que estamos hablando, Los más significativos, los más representativos, que seguro que también los han visto. Piornales y brezales. Aquí tenemos una fotografía hecha en Rabanal del Camino en primavera. Y estos piornales y estos brezales son matorrales que aparecen cuando se degradan tanto los bosques templados como los bosques mediterráneos. ¿Qué diferencia hay? Los piornales
como podemos ver aquí en esta parte más frontal de la imagen, son matorrales formados por plantas de porte más alto. ¿Qué plantas? Las escobas y se llaman retamas también, bueno, las escobas, las retamas, que no tienen espinas, a diferencia de las que vimos antes, y normalmente o mayoritariamente tienen flores amarillas. En esta imagen, aparte de este piornal, podemos ver aquí en la parte de atrás un brezal como este que tenemos aquí. ¿Qué diferencia hay? El brezal también es un matorral que procede de la alteración o de la degradación de un bosque. La diferencia es que el piornal es un matorral de porte alto, el brezal es un matorral de porte más bajo. El piornal aparece cuando el suelo está menos degradado, el brezal aparece cuando el suelo está más degradado. En el piornal dominan esas escobas, los tisus, esas genistas, en tanto que en el brezal, ¿quién dominan? Los brezos. Muchísimas especies tenemos en la provincia de León de brezos. Brezos que dan al paisaje esta tonalidad morada tan característica, porque la mayoría de los brezos tienen las flores moraditas. Es verdad que hay uno que se llama brezo blanco, que tiene la flor blanca, pero la mayoría tienen las flores moradas. Bien, otro matorral muy importante, no por su extensión, sino por su originalidad. Son lo que llamamos cambrionales. No sé si los habrán visto, esta es una imagen tomada en Santa Catalina de Somoza. Los cambrionales son matorrales exclusivamente mediterráneos. Van a sustituir, por tanto, a reemplazar a encinares. Y la planta que domina en estos cambrionales es esta, es el cambrión. Se caracteriza porque tiene estas formas, este porte almohadillado, aborregado, característico, flores amarillas, y cuando la flor se seca, lo que nos queda pues es esto que tenemos aquí, son los cálices de las flores que tienen un tono blanco también muy característico. Matorrales. Pero todavía podemos encontrarnos con otro tipo de paisaje vegetal en este transecto, que son lo que llamamos prados o pastizales. Prados y pastizales, lo mismo que los matorrales, proceden también de la alteración, de la degradación de bosques. ¿De cuáles? De cualquiera de los que hemos visto, tanto encinares, como melojares, como los bosques de ribera. Y aquí tenemos dos ejemplos. Esta imagen es la misma que pusimos al principio. Este pastizal, es verdad que la foto está hecha en agosto y está ya el pastizal muy agostado, pero este pastizal procede de la degradación de este encinar. Y aquí lo que tenemos es el melojar y todo esto es un pastizal, aprovechado además por el ganado vino, como el que tenemos aquí. Por tanto, todos estos prados, pastizales, matorrales, con los bosques constituyen la vegetación real, actual, que podemos ver en este momento cuando estamos haciendo el Camino de Santiago. Y todo esto además no es que sea una cosa estanca, todo esto está o puede estar, la dinámica vegetacional funciona. Como decíamos antes, si estos pastizales no se alteran, si deja de haber peregrinos, si deja de haber animales, todo esto, después de 30 o 40 años, si no se altera, se convertiría esto en un melojar y esto en un encinar, porque es la vegetación potencial que le tocaría a este territorio en función de las características climáticas y edáficas. Es así de simple, no tenemos que tener más cosas en la cabeza. Clima, suelo, respuesta de la vegetación. Pero todavía podemos ver más cosas en nuestro camino, frecuentísimas, es lo que llamamos la vegetación ruderal. La vegetación ruderal es la vegetación, las plantas que tenemos a lo largo de nuestros caminos. Y una cosa que a veces no damos importancia es fundamental, porque estas plantas que nos encontramos en los bordes de los caminos pueden estar ahí precisamente porque hay un aporte de sustancias nitrogenadas determinado por el paso de los peregrinos, de los animales, y además, de hecho, muchas plantas necesitan que se las pise para poder aparecer. Si no se las pisan, no las tenemos. Entonces, la vegetación ruderal es también
una cosa, un paisaje fundamental, importante a lo largo de este camino. Muchas también son las plantas de las que podríamos hablar en este sentido. Por supuesto, todo lo que llamamos togas o cardos, con espinas, pero cierto es que vistosos, porque lo podemos tener desde con flores moradas, violetas, a flores amarillas. Muchísimas especies de cardos podemos encontrar a lo largo de este camino. Otra planta también, es cierto que no solamente aparece en el camino, es una planta ruderal, la podemos encontrar en cualquier borde de camino. Se llama de nombre científico Senecio jacobea. Jacobea, otra vez, hace referencia al camino, de nombre común, hierba de Santiago, una planta frecuentísima en los bordes de los caminos. Otra que también seguro conocen, tampoco exclusiva del camino, la cicuta, característica por las manchitas rojas de los tallos. O, yo qué sé, el hinojo, también se diferencia muy bien porque si cogemos sus hojitas y las frotamos, desprende un olor a anís notabilísimo. O la chicoria dulce o la cebadilla ratonera. Muchísimas son las plantas de las que podríamos hablar dentro de esta parte del camino de carácter ruderal. Y para ir terminando ya, aunque es verdad que no es lo que domina en este transecto del camino, podríamos hablar de cultivos. Cierto es que los cultivos son más frecuentes antes de llegar a Astorga, en la parte de San Justo, y en ese caso pues podríamos hablar del maíz, del lúpulo o del secano, pero sí que es verdad que hay otro cultivo frecuente, sobre todo cuando estamos próximos a Concebador y la Cruz del Ferro, que son las plantaciones de pino, los pinares que nos podemos encontrar en el Camino de Santiago, en nuestra provincia de León, no son pinares naturales, son plantaciones de pinos. El único pinar natural que tenemos en la provincia de León es el de Puebla de Lillo. Estos pinares son cultivos de pinos, concretamente del pino albar o del pino ibérico, que es lo mismo. Y aquí simplemente es una imagen de satélite. Esta es la Cruz del Ferro, y todo lo que vemos alrededor de la Cruz del Ferro son o cultivos de poblaciones ya hechas o terrenos, aterrazamientos preparados para cultivar. Y por mi parte nada más, simplemente volver otra vez al inicio de esta pequeña presentación, que es volver a resumir lo mismo: diversidad, y en este caso biodiversidad, tanto a nivel de flora como a nivel de vegetaciones. Son muchísimas las plantas, las comunidades vegetales, aquí lo hemos resumido mucho, pero si profundizáramos más, son muchísimas las plantas, las comunidades vegetales que nos podemos encontrar en este transecto pequeño, 30 kilómetros, y eso desde los 870 metros hasta los 1500. Pero debemos estar orgullosos de que tenemos un camino enormemente diverso, al menos en la parte de flora y vegetación, pero ahora nos comentará el profesor Cortizo que desde otros puntos de vista seguro que también. Pues nada más. Buenas tardes. La dependencia de la técnica es lo que tiene sus ventajas y tiene... ¿Y hoy ha funcionado el proyector? Sí. Bueno, efectivamente... decía la presentación, Sara, de parte del título y el contenido, ¿no? Tres variables, distintas miradas, distintos lenguajes. Un lenguaje, decíamos, desde el punto de vista de la biología vegetal y el paisaje que eso comporta, y yo voy a hacer una perspectiva desde el punto de vista geográfico o geodemográfico, podríamos decir.
con una primera afirmación, es que este no es un territorio singular, desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de la vegetación, sí, podemos considerarlo singular, creo, si me equivoco, ahora me corriges, porque estamos en la transición, y lo has puesto muy bien, de lo mediterráneo a lo templado o al Atlántico, que denominamos en otros términos. Pero sin embargo, las cuestiones geodemográficas son semejantes a muchos de los espacios de lo que se ha dado a llamar la España vacía. Estamos en un territorio afectado por la migración, la despoblación, el abandono de manera general, el despoblamiento, incluso el envejecimiento. Entonces, en ese sentido, no es singular, pero sí es buen ejemplo de lo que sucede en esa España vacía o ese mundo rural en general. Por apuntar en los mapas, este es el mapa, no exactamente el transecto que comentaba, el equivalente al transecto que comentaba Sara, es esa línea amarilla que aparece ahí, que es la que nos llevaría de Astorga hacia la salida, hacia el límite ya con el Bierzo, que corresponde, es una foto tomada de una publicación, El territorio de León, provincia, comarcas y ciudades, publicado en el año 2023, que es una especie de, no reedición, sino revisión de una obra que se hizo en fascículos en 1988-89, con el Diario de León, que se titulaba La provincia de León y sus comarcas, que probablemente algunos de vosotros, permitidme el tuteo, lo conoceréis. Subía la edición del domingo del Diario de León a 20.000 ejemplares. Fue una obra pionera en España de ese tipo, y bueno, 30 años después dijimos, ¿por qué no darle una vuelta, ¿no? Bueno, pues esto es el contexto en el que nos vamos a mover. El Camino de Santiago es este trayecto, desde luego, camino francés, y aquí nos llegaría la que viene de La Plata. Y evidentemente, reducir esas cuestiones geográficas a un trayecto es muy complejo, muy complicado. Entonces, yo voy a tomar un ámbito espacial más amplio y algunas veces basado sobre todo en divisiones administrativas que son los municipios y las agrupaciones de municipios, ¿no? Entonces, partimos de este mapa, seguimos con y que lo tenemos en la página web del Instituto de Geografía Nacional, uno de los muchos visores que tiene, que podemos marcar qué quiero ver, que quiero ver solamente el camino, los distintos caminos, que tenéis el camino olvidado, el de La Plata, el francés, el de San Salvador, y así aparecen todos esos caminos y puedo poner encima los elementos que tiene. No voy a enseñar porque estoy seguro que lo conocéis mejor que yo, ¿no? Si tiene algún tipo de asociación y qué recursos tiene de cara al perímetro. Bien, ese es el contexto en el que nos movemos, ¿no? Es un territorio, como prácticamente todos los rurales en España, que ha pasado por esos problemas geográficos de pérdida de población en un momento o en otro. Por eso os decía antes que no es un territorio singular. Aquí se remonta esa pérdida de población en lo que podríamos llamar después baratería más estrictamente en mediados del siglo XIX, emigración hacia América. Pero hay un estudioso de nuestra universidad, Laureano Rubio, que dice que sobre todo ese crack o ese quiebro hacia la caída de la población comienza en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a partir de 1870. Crisis textil y crisis de la herrería. Crisis de la herrería, como ya sabéis, asociada ¿a qué? Al auge del ferrocarril. Pérdida de funcionalidad, por lo tanto, hay una pérdida de esa función de la herrería y comienza el declive demográfico. Más adelante, ya en el siglo XIX, a finales del XIX y comienzos del XX, hay una cuestión ahí, el primer punto, que parece un poco, le puede llamar la atención, el enorme desequilibrio que había entre hombres y mujeres. Lo veremos después en un gráfico muy, muy expresivo de 1877. Primero se han ido los hombres y después comienzan también a emigrar las mujeres. Y después ya a lo largo del siglo XX comienzan los cambios generales en todo el país, comienza a descender la tasa de mortalidad, comienza a descender la tasa de natalidad, hacia aproximadamente finales de 1950, 1960, 70, las tasas se igualan y a partir de ese momento la tasa de natalidad queda por debajo de la tasa de natalidad. Si nacen menos de los que mueren, estamos en crecimiento vegetativo negativo, por lo tanto estamos en pérdida biológica de la población, que se suma a la emigración. Muchas veces la pérdida es por los dos canales, por las dos.
Por poner alguna referencia para que situemos estos procesos, ahí en este cuadro está puesto la fecha, el censo, en el que esos municipios que estaban en el mapa anterior, que son esos 14 municipios, que le llamamos así, la tierra de la tierra y ciudad de Astorga, fijaos que Brazuelo, Lucillo, Llullego, Santa Coloma, Somoza, Santiago Villas, Val, San Lorenzo y Monterrey tiene su máxima población en 1900. A partir de ahí, declina. Villaobispo de Otero en 1940. Magá de Cepeda, Quintana del Castillo, San Justo de Reja y La Mejía tiene su máxima población en 1950. Villagatón en 1960 y Astorga en 1981, en distintos censos. Pero fijaos que hay 2, 4, 6, 8 municipios de esos 14 que están perdiendo población de manera continua desde el año 1900. Los más afortunados, podríamos decir, desde 1950, tenemos 4 municipios que están perdiendo población desde 1950. Es decir, eso que se llama éxodo rural, que es un poco lo que justifica, lo que explica la situación de ese vacío demográfico actual, comienza de manera general para toda España, se coloca el punto de partida en 1960, con todo lo que supone, lo que supuso la entrada de Opus Dei en el gobierno, ministros tecnócratas, el plan de estabilización de 1959, rompe la autarquía anterior, hay una apertura, hay una apuesta por la industrialización, se suma al aumento de la rentabilidad del campo, de los medios del campo, y a partir de ahí sobra mano de obra en el campo y falta operarios en las fábricas. Ahí está, hay un trasvase, los vasos comunicantes empiezan a funcionar y la reserva de mano de obra donde estaba, en el mundo rural, y se vacía. Bien, eso de manera genérica para el conjunto de España, pero como veis aquí, ese vaciamiento y en muchos casos comienza en 1900. Se prolonga, bueno, y en 1950 ya es por el de Villartón puede ser, digamos así, circunstancial, porque estamos hablando además de poblaciones muy pequeñas, ¿no? Bueno, al margen. Aquí tendríamos esa evolución de la población, puesto que tomo esa referencia de esa publicación, tendríamos el conjunto de esa tierra de la ciudad de Astorga, es decir, esos 14 municipios, sería esa evolución, y si quitamos Astorga, tendríamos, veis, 25.000 habitantes, poco más, en 1900, 25.700 en el máximo, en 1950, y 7.000. ¿Cuántos hemos perdido por el camino? 18.000. Contados en el momento, perdidos muchos más, porque unos se han ido y otros han salido por otras vías. Y si, otra forma de verlo, si ponemos el punto de partida todos igual a 100, si cogemos aquello sería el conjunto incluido Astorga, y este sería el comportamiento de la máxima otra vez. Si 100 en 1900, en 1950 101 y ahora 30. Y hemos perdido 70 puntos porcentuales. Si la población de 1900 era 100, la población de estos municipios sin Astorga es 30. Hay una diferencia de 70 puntos. A veces si manejamos las cifras, los valores, las cifras absolutas no nos dicen, pero nos dice más esta cifra relativa porque podemos comparar independientemente del volumen total. ¿Qué supone esto? Entre otras cosas, el vaciamiento, el despoblamiento. Empiezan a aparecer despoblados, pero empiezan a aparecer diseminados, ya los llamados diseminados en nomenclator, con un habitante, con 2 habitantes, con 0 habitantes. Eso es muy frecuente cuando utilizamos esa fuente que es el nomenclator, en el que vienen todos los núcleos de población. Este es un mapa, una captura de pantalla de un mapa de la Diputación. Solo queda, de un trabajo de la Diputación, solo queda silencio. Los pueblos abandonados de León de 1900 a 2009, en el que ahí tenemos lo que nos afecta a nosotros: Manjarín, Labor de Rey y Prada de la Sierra. Esos han desaparecido, lo veremos a continuación. Lo tengo más adelante. Para comparar también, si agrupamos los municipios en función de su tamaño, resulta que en el año 1900 no había ningún municipio entre 100 y 500 habitantes. ¿Veis? Tenían todos más de 1000
había 7 municipios entre 1.000 y 2.000 habitantes. A la mitad de los que teníamos ahora. 6 municipios entre 2.000 y 3.000, no está mal. Y después uno que Astorga entre 5.000 y 1.000. Bien, si tomamos la referencia 80 años después, resulta que aquí no había nadie, pero aquí hay 2 municipios ya, de menos de entre 100 y 500 habitantes. Y en 2021 hay 6, de los 14, hay 6 que están en esa pequeña franja, esa franja de habitantes entre 100 y 500 habitantes. Entre 100 y 500 habitantes son municipios, la mayor parte de las veces, inviables desde el punto de vista de la gestión, o de muy difícil gestión. Es que, por desgracia, tenemos muchos en la provincia de León así, incluso tenemos muchos por debajo de 100 habitantes. Hace muchos años, se planteó desde la universidad y desde mi departamento, con otro grupo de profesores, hicimos un trabajo planteando la posibilidad, las viabilidades de fusión de municipios, en función de valles, en distintos criterios, y de los 211 que tenemos ahora, pues nos quedábamos 150, 120, depende del criterio que se toma. Aquello, como siempre, pues fue bienvenido, muy recogido, bien recibido, pero sigue en el cajón. Y eso que hubo algún presidente de la Diputación que yo creo que en parte se jugó el puesto porque en algún momento planteó el reformar ese mapa municipal. Bueno, esa es otra batalla. Esa es otra batalla. Y ahí tenemos, efectivamente, de ningún municipio en esta franja entre 100 y 500 habitantes pasamos a 6. Además con una población ínfima, 6, pero que suma entre todos 2.300 habitantes. No es nada. Sigo más atrás. Aquí. Vamos a ver, vamos a este museo. Por poner un ejemplo, Santa Coloma de Somoza. He tomado este como ejemplo de esa dinámica. Estos están por orden alfabético, después veremos otro. Tenía 1.379 habitantes en 1950. En este momento, el último censo como tal, tiene 518. Es que hay una diferencia muy importante entre uno y otro. Pero fijaos que un núcleo como Andiñuela tenía 151 y ahora tiene 15. Entre otros que han desaparecido, Prado de la Sierra, aquí figuraban 102 y a partir de 1991, 0, y a partir de ahí desaparece. Labor de Rey Manjarín, 39 y 73, creo que este era ficticio, ¿no? Manjarín, por la base militar que está registrada. Y a partir de 1970 en adelante desaparece. Pero fijaos que mantienen población todos ellos, sí, pero se están empequeñeciendo. De casi 200 baja a 20, de 118 baja a 16. En la Andiñuela, como decíamos antes, de 151 baja a 15. Se está ese proceso de abandono, no es un abandono físico total, como no es un despoblamiento, no le pasa lo que le ha pasado a Pribó, no le pasa lo que ha pasado a otro de los que tenemos en ese mapa, pero sí hay abandono generalizado. Y aquí lo tenemos que en otro, los que más han perdido y los que más han ganado. Fijaos, Prado de la Sierra, Rabanal Viejo, 1981, 4 habitantes, en este momento registrados 20. Multiplica por 5. Hay un crecimiento del 400%. Si vamos a otro extremo, Andiñuela tenía 59, ahora tiene 15, ha perdido el 75%, ha perdido las 3/4 partes de su población. Igual estoy usando los números, pero creo que en este caso tenemos que traducirlo y pensar en qué hay detrás, qué supone esa pérdida, qué supone los términos de la propia población, de la propia sociedad. Y aquí en gráfico es exactamente lo mismo. Los que más ganan en azul y los que más pierden en rojo. Son mayoría los que pierden entre esas fechas, entre 1981 y 2021. Por poner también, en este caso, 2 ejemplos de 2 núcleos y el comportamiento que tiene el municipio de Rabanal. También si 1981 lo igualamos a 100, aquí Rabanal el camino va subiendo y llega pues, prácticamente a 138, de 100 a 138. Pero Andiñuela de 100 baja a 25. En la línea de lo que acabamos de decir, que pierde el 75% de su población. Y mientras Rabanal sigue la dinámica general
de pérdida, y pierde aproximadamente un 25% de la flora. En esa publicación que os decía de la Diputación, ahí aparecen unas tablas y aparece la referencia a esos tres, de la Bordeley, Manjarí y Prada de la Sierra. Y fijaos en la información que nos dice el año de abandono, 1970, Prada en 1991, la altitud, 1295, 1440, 1350. ¿En qué piso estamos ahora? ¿En qué condiciones estamos? ¿Cuándo llega la primera helada? ¿Cuándo llega la primera nevada del otoño? ¿Y cuándo es la última helada o nevada de la primavera? Es decir, es un medio hostil desde el punto de vista. Hostil. Pero es que además no solamente es hostil desde el punto de vista del medio, sino que acceso, tiene carreteras. ¿Sí? Pero esto, VE, significa veredas, es decir, caminos vecinales, el equivalente de responsabilidad municipal. RG es de la red general. Claro, ¿por qué? Sí, está, ¿dónde está? La red general que nos lleva por el acebo hacia la Colina Seca y hacia Ponferrada. Vale. Agua, no, y aquí no hay datos. Agua, no, y no. Electricidad, no. ¿Cómo se iba a abandonar? Después, también otra referencia interesante, los kilómetros a Santa Coloma, 20 kilómetros, 16 y 18. Es un municipio grande. Tiempo de viaje en minutos al centro especializado en León, 79, 77 y 79. Como para que te dé un ictus o te dé un infarto. Estamos hablando de esas fechas. Estas fechas, no estamos hablando de la actualidad, pero no difiere mucho de la actualidad, ¿no? Bien, otra cuestión inherente a este proceso de pérdida de población. ¿Qué población será? Los que están en edad de trabajar y en edad de procrear. Creo que son los adultos, ¿no? Podemos decir la palabra. Es decir, se estaba así, porque el nacimiento es doble, faltan parejas jóvenes que procreen, que se regenere biológicamente la población y se marcha esa mano de obra, por lo tanto se duplica la pérdida, ¿no? Es decir, el proceso de envejecimiento. Y aquí está lo que os iba a decir, lo que os comentaba anteriormente, de esa descompensación entre mujeres y hombres. Esto está para la maragatería, es un libro también de Lorenzo Rubio, pero los datos son para 1877, y coge Lucillo, Castillo de los Corbazanes, Prado Rey, Rabanal, Santiago Millas y Valle San Lorenzo. El ámbito es distinto, es más pequeño que el ámbito de los mapas que comentaba anteriormente. Estuvimos así un poco en juego con un espacio y otro, pero bueno, creo que la dinámica es más o menos semejante. Fijaos, para aquí tenemos, lo que tenemos abajo son las franjas de edad, de 0 a 8 años cumplidos, de 0 a 4, muy amplio, más del 6% de los niños tienen esa edad y casi el 5,5% de las niñas están en esta franja de edad. Fijaos la carencia de jóvenes de 20 a 24 y 25 a 29, hombres, y cómo la parte derecha representa siempre a las mujeres en las pirámides de población. Fijaos la descompensación que hay entre un sexo y otro. 1877, ¿dónde están los jóvenes? Han migrado o a América o han migrado a otras áreas, absolutamente descompensado los sexos. Esta es para la provincia de León 10 años después. El conjunto de la provincia recoge esos matices que puede haber de manera coyuntural en una pequeña área, aquí quedan un poco, digamos así, diluidos. Seguimos con las pirámides. Esos 14 municipios que os decía antes, sin contar Astorga. La pirámide de población de 1991. Absolutamente desarticulada. Fijaos que aquí, estas son las franjas de edad entre 30 y 35 y 45, 50 y 54 años. ¿A qué corresponde? He puesto al lado las fechas de nacimiento. Los que tienen entre 45 y 49 nacieron entre 1936 y 1940. No me extrañaréis que pocos. Hay una crisis ahí de natalidad en ese periodo bélico directo y de la inmediata posguerra muy importante, que os voy a contar, que no sepáis de la historia y lo que habéis vivido, las herencias. No voy a preguntar las edades. Pero ocurre otra cosa, los que nacieron en 1940, ¿cuántos años tenían en 1970? 20, ¿verdad? Carne de migración.
Así está. Nacieron pocos, o sea, nacieron menos de lo que se hacía habitualmente por esas crisis demográficas, pero es que además fueron los que engrosaron esa migración, o bien hacia áreas industriales de España, o bien hacia Francia, o Alemania, o a Bélgica, o a Suiza, o a Holanda. Por lo cual la pérdida para esas generaciones, la pérdida fue doble. Nacieron menos y después, cuando llegó la gran inmigración de los años 60 hasta 1974-75, con la crisis del petróleo, que tuvieron que volver, es la misma generación que sufrió los dos procesos. Es una dinámica muy distinta de la que podíamos ver en 2024, también sin Astorga, en la que, digamos que es más normal, pero ¿qué ocurre? Muy estrecha por la base. Faltan niños. Aquí la cohorte más grande, que se llama cohorte, es la de 60 a 64 años. De ahí hacia abajo son todas cada vez más estrechas. No hay lo que se llama regeneración por la base. Eso sí, los que entran en la pirámide por aquí llegan hasta allí, porque la esperanza de vida es muy larga. Que a veces nos preocupa que hay una baja natalidad, sí, pero los menos que nacen cumplen los 50, cumplen los 60, los 70, es decir, la posibilidad de cumplir, de llegar a los 70, 75 años es infinitamente mayor que la que había 100 o 150 años antes. Entonces, lo voy a comentar después, vamos a poner aquí las tres consecutivas. En 877, el espacio estos son los mismos espacios y este es más reducido. Estos datos son datos que os voy a comentar. El primero es la edad media. En Malanatería 1877 la edad media era de 29 años. ¿Sí? Perdona que interacción de esta manera, sí, como el Imperio Romano, ¿qué os pensáis? De principios del siglo XX, la edad media no ha llegado a los 40 años en España. Semejante, insisto, a la que había en el Imperio Romano. O sea, tomarlo así y tomar datos y buscar información es así. La edad media. Y hay otro, pero claro, eso pasa de esos 29 años a 49 en la actualidad. Una diferencia sustancial. Pero hay otro que no he puesto fecha aquí, que es este, la edad mediana, que era de 26 años en 1877 y ahora es de 57. ¿En qué consiste eso de la edad mediana? Si jugáramos a la conga, aquí entre nosotros, y se pusiera el primero de la conga, el más joven, y el último de la conga fuese el más anciano, de mayor edad, si estamos aquí 70 personas, o 71, si lo dimos entre dos, la mitad más joven, la mitad más vieja, la mitad más de mayor edad, esa sería la edad media, perdón, la media, la que nos divide la población en dos partes, exactamente igual. La mitad de la población está por debajo de esa edad y la mitad está por encima. Pues fijaos que en este momento es de 57 años. Una edad muy alta. Muy alta para el conjunto de la población. Poca población y envejecida. Y el otro factor que teníamos, o otro índice que tenemos, que manejamos mucho, es el índice de envejecimiento. ¿Qué lectura tiene esto? Pues que en esta fecha, 1877, por cada 100 jóvenes había, redondeando, 17 ancianos. Por cada 100 jóvenes, 17 ancianos. Pero es que ahora, por cada 100 jóvenes, hay 576 ancianos. Eso es lo que nos indica el índice de envejecimiento. La relación, la proporción que hay entre jóvenes y ancianos. Y la lectura es esa, abierta, insisto. Por cada 100 jóvenes, en este momento, en esas comarcas de Astorga, hay 576 ancianos. Sí. Hay una población, lo que llamamos dependiente, muy alta. Dependiente desde el punto de vista económico, porque ya no está en edad de trabajar. Está en edad de jubilado o no, pero no está, desde el punto de vista demográfico, está fuera del mercado laboral, no está en edad de trabajar, ¿no? En estas condiciones, pues me he permitido hacer, lo tenía hace 2 horas, lo tenía vacío, confieso, dije, bueno, las conclusiones las sacamos entre todos, pero por ganar poco de tiempo yo voy a dar alguna idea. Es una situación compleja, estructuralmente compleja y difícilmente reversible. Y sería muy sencillo si fuese un problema simple, pero no. Aquí yo lo que planteo es que
problemas complejos exigen soluciones complejas, como es el caso de lo que nos atañe a las cuestiones demográficas. ¿Por qué? Porque en las cuestiones demográficas intervienen múltiples factores de todo tipo. Factores sociales, factores económicos, factores culturales, factores de nivel de educación, factores religiosos, factores de muchos tipos. Entonces es muy difícil actuar. Fomento de la natalidad, sí, pero si no hay otras condiciones no tiene sentido. Recordaréis quizá aquellas campañas que había en la India, por aquello de la superpoblación de la India, pues había, entre otras cosas, esterilizaciones y reparto de preservativos. Claro, sí, pero eso era pan para hoy y hambre para mañana, porque hay que actuar sobre el conjunto de la sociedad, ir al fondo y romper una serie de dinámicas que son muy difíciles de romper, en las que entran en juego muchas cosas, subjetivas muchas de ellas, objetivas otras, como comento aquí. Equipamientos, servicios, comunicaciones, empleo. Cuando la pandemia y después se sigue hablando mucho del teletrabajo y por qué no en el medio rural. Claro, ¿por qué no efectivamente? Y hay actividades muy novedosas que habitualmente asociábamos al mundo urbano y que ahora se están llevando al mundo rural. Y hay algún ejemplo. Hay algún museo por ahí, recordar, asociado a un antiguo músico que era de Flechazos, que está en el medio rural y está funcionando. Pensad en la fundación, ¿cómo se llama? La de Cerezales del Condado. Está en el mundo rural y teóricamente, o al principio se puede pensar que ¿qué vínculo tiene? Pues lo tiene. Bien, hay actividades de ese tipo que sí son atractivas, pero generan a veces un volumen de empleo muy pequeño. Generan una dinámica, eso es una corriente importante, porque también ponen al mundo rural en el mapa y eso es importante hacerlo. Y le da un valor, lo revaloriza. Y eso es muy importante. Pero tenemos que, si se quiere hacer, o al menos frenar, yo creo que hay que pensar en esas cuestiones de equipamientos, servicios, comunicaciones, empleo, todo lo que signifique que ese mundo tenga una calidad de vida que se acerque, en cierta medida, a los estándares urbanos, a los que la mayor parte de nosotros creo que aspiramos, al menos los que vivimos aquí. Y es un proceso altamente negativo, tiene un sentido altamente negativo, es muy difícilmente reversible. Muy difícilmente. Siempre nos preguntan, cuando salen los datos del censo, pues llaman de la prensa, el periódico, la radio, no sé qué, ¿y esto qué hacer? ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? No hay una solución, y es una solución única. Pues, desde la geografía llevamos muchos años hablando de este problema, que es un problema, ¿no? Si queréis no tenéis algo así, hablamos de esta cuestión demográfica de exploración, de envejecimiento, muchos años. Y ofrecemos soluciones desde el punto de vista académico, pero hay que estar ahí en el día a día. Hay que estar en el día a día en ese mundo rural. Algunas cuestiones también así que comentamos algunas veces, no solamente comunicaciones y servicios, y por qué no una fiscalidad diferenciada, que los impuestos para el bar no son lo mismo. Digo el bar porque también es un centro social. Que haya una discriminación positiva hacia ese mundo rural desde el punto de vista de crear una empresa o abrir un bar o cualquier otro tipo de actividad. Esa fiscalidad diferenciada la piden muchas veces desde la Federación de Municipios y Provincias, pero no acaba de llegar. Sería, en cierta medida, un revulsivo. Si tengo que los impuestos ponerme aquí o ponerme en la ciudad, donde me llega el suministro, donde doy industria a mi producto, en la ciudad que el mundo rural. En fin, es un mundo, no quiero ser pesimista, pero yo creo que soy un realista, no decir que me he informado, pero sin llegar a resolución por mi parte, ¿no? Eso es la perspectiva y otra mirada sobre ese mismo territorio, pero ya os digo que no es exclusivo de ese territorio. Ocurre ahí, ocurre en los Montes de León, ocurre en la Cantábrica, ocurre en Soria, ocurre en Guadalajara, en fin, es una dinámica generalizada, eso que ponía antes ahí, que llamamos la España-nación, la España-nación. Y creo que me he pasado del tiempo. Gracias por la paciencia.
Bueno, yo como no traigo diapositivas puedo estar aquí sentada. Represento a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, como ya ha dicho María José, que ha presentado la mesa redonda. Y entonces voy a explicar un poco por qué desde la asociación hemos tenido interés en este tema y en esta colaboración con la Universidad de León. Estamos empeñados en analizar nuevos aspectos sobre el Camino de Santiago, aparcando momentáneamente los enfoques históricos para resaltar los que afectan y motivan a los peregrinos de este siglo XXI. Este es el objetivo del proyecto de colaboración entre la Asociación y la Universidad de León a través de la Cátedra de Estudios Leoneses. Nuevas ópticas del camino que forman parte de las motivaciones y de la experiencia personal del peregrino actual, lo que formaría parte del patrimonio inmaterial del Camino de Santiago. En esta primera mesa conferencia, el Camino de Santiago, distintas miradas, distintos lenguajes, pretendemos analizar la importancia que para el camino y para el peregrino tienen el paisaje y la diversidad de la vegetación y la población que se encuentran a su paso. Hemos tenido la suerte de contar con los profesores José Cortizo y Sara del Río, expertos en estas materias y que nos están facilitando las claves para comprender y potenciar estos enfoques. Estos enfoques serán una parte muy importante para saber la imagen que de nuestra provincia de León se llevan los miles de peregrinos que la atraviesan con una media de 10 días. Como sabéis, nuestra provincia la recorren 220 kilómetros del Camino de Santiago francés, que por el momento es al que nos vamos a dedicar. Por eso, el paisaje y el paisanaje cambian sustancialmente a lo largo de este recorrido. La diversidad climatológica y paisajística influirá en las sensaciones que se llevarán los peregrinos, tan distinta cuando entran en ella por el Alto de la Carrasca, poco antes de llegar a Sahagún, de cuando salen de León por la laguna para llegar enseguida a Ocebreiro. Esta gran extensión no permite un estudio total en este poco espacio de tiempo, pero bueno, los profesores nos han acotado una zona que es bastante representativa. En cualquier caso, el peregrino va a ir empapándose de las distintas sensaciones que le van a producir, sobre todo el paisaje porque pasa muchas horas caminando en contacto con la tierra, y también nuestras costumbres si tiene la ocasión y el interés de pararse a charlar y si nosotros le mostramos nuestra mejor acogida. A la vez, el aumento de peregrinos a lo largo de estos últimos 50 años, más o menos, está influyendo, creemos nosotros, en el cambio sociodemográfico de nuestros pueblos, que han pasado de estar prácticamente o totalmente despoblados, por ejemplo, Foncebadón o Reliegos, a tener varios albergues, varios bares y varias tiendas. A título informativo, pues, por ejemplo, del estudio que hacemos en la asociación, que hace nuestro compañero José Buzzi con la colaboración de algunos socios, tenemos que en 1997 durmieron en los albergues de León casi 4.000 peregrinos y el año pasado, 2024, durmieron casi 42.000. En Santiago de Compostela, en 2023, que son los datos que hemos localizado, llegaron a Santiago 75.000 peregrinos, casi 75.000, y el año pasado llegaron casi 500.000. Aunque el profesor Cortizo me ha hecho pensar que es muy difícil cambiar la tendencia de la despoblación en esta explicación, pensamos que esto puede tener algún cambio, porque bueno, hemos conocido Foncebadón y Reliegos, pues eso, prácticamente despoblados. Has hablado, me permito tutearte, de Santa Colomba de Somoza,
Yo recuerdo, la asociación este año cumple 30 años, pues en los primeros años de la asociación recibimos una carta del alcalde de Santa Colomba de Somoza solicitándonos el apoyo porque iba a solicitar a, creo que era la Junta de Castilla y León, la rehabilitación del alcantarillado de Foncebadón. Es decir, que algo se ha movido, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente mi labor aquí es representar a la asociación y es mejor que demos paso a las intervenciones. Entonces, bueno, esa era mi pregunta, si el camino puede, claro, a lo largo tendría que ser de muchísimo más tiempo, cambiar esa tendencia de la despoblación. No paramos de oír que la gente está volviendo al mundo rural. Bueno, de hecho a los peregrinos que son de ciudad pues les llama mucho la atención y les atrae mucho el Camino de Santiago, pero a lo mejor eso se queda en lo bucólico, seguramente. También hay otra tendencia y es que hay varios pueblos que han llegado a estar despoblados, que están volviendo han rehabilitado casas y están volviendo a intentar que pueda haber vecinos. Entonces, bueno, esa es la pregunta, la primera que hago yo al profesor. Así, directa y difícil. Ahora yo lo planteo, es una cuestión bastante general. Evidentemente, hay muchos ejemplos de recuperación. Efectivamente, el caso de Foncebadón es paradigmático, ¿no? Porque estaba una señora y su hijo, ¿no? Sí. Defendiendo las campanas que se las quería llevar el obispado, ¿no? Y se ha llegado a recuperar esa población y se ha llegado. Yo recuerdo en alguna de las primeras prácticas que hicieron los alumnos fuera del aula fueron en Foncebadón. Yo recuerdo haber estado visitándolos, yo era responsable de las prácticas y estaba revisitándolos, pues las prácticas se hacían en julio y en agosto. Y ahí estaban, y aquellos eran absolutamente, pues si había 5 personas, gracias si había 5 personas. Efectivamente se ha recuperado. A lo que voy es un poco a que si hablamos de esos 25.000, ya estamos en 8.000. Claro, la cuestión está, volver a los 25.000, imposible. Digo yo de antemano que es imposible. Y es un poco muchas veces lo que se espera, lo que se pide, una solución para volver a recuperar aquellos 25.000. Es imposible, porque estamos en otro sistema socioeconómico, otro sistema de valores, otro sistema de exigencia, decía antes ahí, de calidad de vida, que no se puede. Frenar, se puede en cierta medida frenar, y se está frenando y se está recuperando. Es el caso de Rabanal del Camino, o pues el caso de Foncebadón. Efectivamente se ha recuperado, pero es un hito muy específico, con unas características muy concretas que facilitan esa recuperación. Pero en el resto de esa zona y de otras muchas, podemos hablar de otras muchas zonas. Y, pues, si queréis, hablamos de la zona que mejor podemos conocer de primera mano en el Bierzo, y es exactamente lo mismo. Una vez perdida la minería, donde había 600 empleos, no vuelve a haber 600 empleos. Puede haber 20, 30, 50, como mucho. Eso da para 20, 30 familias además mucho más cortas que las que teníamos en nuestras generaciones. A eso voy, entonces, en eso fundamento, en eso baso lo que comento de la difícil recuperación. Simplemente ahí. Vale. Gracias. A ver, finalizamos las intervenciones. No, y finalizamos las intervenciones de la mesa. Perdón. Sí. Vale. 5 minutos, 7 minutos. Ahí al final había una mano. Sí. Vale, pues tiempo. Pues que pedimos que las intervenciones sean breves. Sí. No. Dos cosas. Una que es importante general y la otra que me preocupa. Para Elena. Sara. Sara, no he oído hablar entre la foresta de los pinares. De los Hay un pinares. Pinar, saliendo de Astorga hacia Rabanal,
Y yo no sé si es que eso es casi un cultivo o es que no pertenece a este tipo de luego y es que es un pinar grandísimo con unos níscalos espectaculares. Sí, el tema del pinar es que estos pinares que hay en toda la provincia de León, en realidad, excepto en Puebla de Lillo, son repoblaciones de pinos, no es vegetación natural. Entonces, la presentación está centrada, salvo cuando hablé de los cultivos, en vegetación natural, no en repoblaciones de pinos. Pero desde luego existe y además tiene mucho aprovechamiento desde muy distintos tipos de enfoques. Sospechaba. Será el de la población. Le doy por aludido. No puedo entender, me siento en la España medieval. Esto es nuestro y aquí solo pueden entrar los cristianos viejos, que tengan papeles en la provincia. Tenemos 6.000 menores llamando a la puerta de este país y de Europa, que podrían ser una alternativa, pienso yo, a la pirámide. Es decir, si tenemos la posibilidad de resolver el problema crucial que tenemos en este momento, hagamos algo por la humanidad y además, de alguna forma, que nos sirva para nosotros. No entiendo por qué no se está trabajando en eso de otra forma. Eso serviría para nuestros pueblos, me parece. Sí, bueno, yo antes hablaba de un problema complejo y soluciones complejas. Entre otras, es una solución a barajar. Se está trabajando en esa solución, por ejemplo, en dar alojamiento a refugiados en antiguos poblados mineros, por ejemplo. Es un segundo uso a esos poblados mineros que se están degradando, puede ser el del Escobio, en Villablino, en Favero, en los que se están estudiando y yo creo que algunos se está ejecutando esa opción. Yo recuerdo hace muchos años hablando de este tema, había una persona que era responsable del Grupo de Acción Local de Ancares, creo que era sacerdote además, decía una mesa redonda así de este tipo, sí, bien, pero hay que darle más, porque no nos hacemos propietarios, porque si le simplemente decir, trabaja esto al cambio de un alquiler, no, dale la tierra, dale esa finca y ya verás como propiedad y ya verás cómo a partir de ahí hay arraigo, porque es uno de los grandes problemas, el arraigo, ya sabéis. La Diputación tiene en marcha un programa de este tipo para fijar población en ese medio, incluso para atraer población del extranjero, pero a veces son flor de un día, son experiencias que bueno, algunas fructifican y otras muchas fracasan. Y el problema es que es poner solución a base de muchos pocos éxitos pequeños, pero frente a eso hay muchos grandes fracasos. Entonces la marea nos lleva, la parte negativa nos come la poca parte positiva que vamos consiguiendo. Bueno, si no hay más intervenciones, gracias por vuestra participación, gracias a la cátedra y a todos los asistentes. Esperamos que la colaboración continúe. Por supuesto. Yo digo que...